Sean bienvenidos a otro video. Anteriormente ya había realizado el cálculo de elementos geométricos de una curva circular simple, en esta ocasión traigo el cálculo de elementos geométricos de una curva con espirales de transición. Cabe destacar que existen dos tipos de curvas con espirales de transición. La primera es la curva espiral simétrica en la que las espirales de entrada y salida tienen la misma longitud. La segunda es la curva espiral asimétrica en la cual las longitudes de las espirales de entrada y salida tienen diferentes longitudes. El cálculo que se muestra en este video es solo para curvas con espirales simétricas. Comencemos. Primero se deben conocer los elementos geométricos que forman parte de la curva con espirales de transición. El cálculo de los elementos geométricos es distinto debido a que se emplean espirales de transición en lugar de transiciones mixtas. Estas espirales emplean la clotoide o espiral de Euler, la cual parte desde un radio infinito en el término de la tangente y este se va reduciendo hasta empatarse con el radio de curvatura de la curva simple, lo cual permite realizar la transición del bombeo a la sobreelevación de forma más cómoda. Al igual que con la curva circular simple, se debe contar con los datos de diseño geométrico. Estos datos los estaré dejando a lo largo del video junto con el diagrama de la curva con espirales de transición. Nuevamente se busca en la página 39 del Manual de Normas Técnicas de Carreteras de 1984 de la SST para que con el grado de curvatura se localice la longitud de la transición correspondiente acorde a la velocidad de proyecto. Se comienza calculando el radio de curvatura. En pantalla se muestra nuevamente la obtención de la constante 1145.92, en el video anterior ya se había explicado a detalle cómo surge esta constante. Se calcula el radio de curvatura de la misma forma en que se calcula este elemento para curvas circulares simples. Después se calcula el ángulo de deflexión central de la espiral. Al ser la curva simétrica, las deflexiones de las espirales de entrada y salida serán iguales. Luego se calcula el ángulo central de la curva circular simple comprendida entre las espirales de entrada y salida. Para ello, solo se le resta al ángulo de deflexión de la curva los ángulos de deflexión de ambas espirales. Posteriormente se calcula el ángulo de la cuerda larga. Este elemento geométrico es importante para realizar el cálculo de coordenadas del eje de trazo. Para realizar el trazo de la curva, se requiere de calcular el disloque de la curva y las espirales de transición con la finalidad de efectuar correctamente su trazo. Primero se debe calcular el disloque de las espirales, que son las coordenadas del S o del CE. Estas coordenadas son respecto al eje de la subtangente y no hay que confundirlas con las coordenadas del eje del camino, las cuales están referenciadas al sistema UTM. Se continúa con el cálculo de las coordenadas del PS o PT. Estas distancias representan el disloque de la curva circular simple e igual que los elementos anteriores, se ocuparán para realizar el trazo de la curva con espirales de transición. Con las distancias K y P se realiza el cálculo de la subtangente. La expresión es muy similar a la expresión para curvas simples con la diferencia de que se contempla el disloque de la curva simple y la inclusión de las espirales de transición. Se calcula la longitud total de la curva. Para realizar este cálculo se puede optar por dos formas. La primera es utilizando la expresión que nos indica el manual de proyecto geométrico, la cual ya arroja directamente el resultado. Para la segunda solo se hacen un par de pasos extra. Se calcula la longitud de la curva simple central y se le suman las longitudes de las espirales de transición. En ambos casos, el resultado es el mismo. Para comprobar que el diseño es óptimo, se debe cumplir una condición al igual que en las curvas simples. Para el caso de las curvas espirales, la condición indica que una tercera parte de la longitud total de la curva debe de ser mayor o igual que la longitud de la espiral de transición, o lo que es equivalente a que la longitud total de la curva sea mayor o igual a 3 veces la longitud de la espiral de transición. Para este ejemplo, dicha condición se cumple y por tanto, el diseño de la curva se acepta en el trazo final.
Al igual que con la subtangente, se calcula la externa de la curva utilizando una expresión similar a la de las curvas simples pero con ligeras modificaciones. Empleando el teorema de Pitágoras, se calcula la cuerda larga de la espiral. Esta distancia será importante para calcular las coordenadas del eje del camino al igual que algunos de los elementos anteriores previamente calculados. Al igual que con las curvas simples, se calcula la deflexión por metro aplicando lo que se muestra en pantalla, esto con la finalidad de realizar más adelante el registro de trazo definitivo del eje del camino. Por último, se calculan los cadenamientos de los 4 puntos de la curva. Para el caso del CE, se puede obtener de dos formas. La primera es restándole la longitud de la espiral de salida al cadenamiento del ET, y la segunda es sumando la longitud de la curva circular central al cadenamiento del EC. En ambos casos se llega al mismo resultado. Los cálculos se muestran en pantalla. Para finalizar, se tiene el resumen de los elementos geométricos de la curva con espirales de transición, mismo que debe ir indicado en la curva correspondiente en el plano de planta topográfica del eje de proyecto. Y así concluye el cálculo de curvas horizontales. Ya en vídeos anteriores expliqué y mostré paso a paso el trazo de curvas circulares simples y curvas con espirales de transición. El procedimiento es sencillo pero se debe poner mucho cuidado al realizarlo e interpretar correctamente los datos de los elementos geométricos para realizar correctamente el trazo. Espero que el video les haya gustado y les sea de utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.